Tengo una pregunta que haceros. Si Honda en Fórmula 1 ha sido capaz de ganar este año 21 de las 22 carreras que ha tenido el calendario, ¿es el sistema híbrido de este Honda CR-V 21 veces mejor que el de sus rivales? Por lo menos en Fórmula 1, sí. Honda es el mayor fabricante de motores del mundo, así que cuando fabrica un motor, ya sea un motor de combustión o un sistema híbrido como el de este CR-V, no suelen equivocarse. El sistema híbrido de este coche ya lo habíamos probado anteriormente en el nuevo Civic y es un sistema que sorprende sobre todo por los consumos tan contenidos que tiene. Pero lo que a mí más me gusta es que tiene un tacto deportivo que no tiene el sistema híbrido del rival por antonomasia de Honda, que como sabéis es Toyota. Le damos las gracias a Honda Motor Excel, concesionario oficial Honda en la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Honda CR-V con acabado Sport 2024. Vamos a situar este coche dentro de la gama de Honda porque es un modelo completamente nuevo. Por tamaño este coche es un SUV de segmento C, mide 4,56 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,62 de alto, con una altura libre al suelo de 18 centímetros, suficiente para salir fuera del asfalto por caminos que no estén muy rotos. Por lo tanto, por tamaño, este coche se sitúa dentro de la gama de Honda, por encima del HR-V y por debajo del CR-V en cuanto a tamaño. Cuando he visto este ZR-V en directo por primera vez me ha sorprendido porque tiene una estética bastante deportiva. Fijaos en este frontal que a mí personalmente me ha encantado. De hecho, he pensado que este coche estéticamente va a tener muy pocos detractores. Pero lo que más me ha sorprendido es que, aparte de esta estética deportiva, es un coche que tiene una dinámica de conducción muy buena, como ahora veremos en la prueba de conducción. Este coche se sitúa directamente entre los mejores SUVs que hemos probado en el canal en cuanto a dinámica de conducción. En el mercado español este coche está disponible con dos acabados, este que es el acabado Sport y el Advance. La principal diferencia entre el acabado Sport y el Advance es que en el Advance tenemos techo panorámico de cristal y en este acabado Sport no lo tenemos, pero si no sois unos fanáticos del techo panorámico de cristal, comprad este acabado Sport que es unos 2.000 euros más barato. Y fijaos que ya viene muy bien equipado, por ejemplo, con faros full LED, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de marcha atrás, llantas de 18 pulgadas, en color negro tenemos también cristales oscurecidos, tenemos acceso y arranque sin llave. Y en el interior, fijaos que tenemos, por ejemplo, un detalle muy importante, tenemos asientos delanteros con regulación eléctrica, tenemos también pantalla de 9 pulgadas, la misma que vais a encontrar en el acabado Advance, y fijaos, por ejemplo, en esta consola central completamente forrada en cuero. El precio de este coche es de 46.500 euros, precio al contado de este acabado Sport, o de 48.600 euros, precio al contado del acabado Advance. Es decir, hay 2.100 euros de diferencia entre ambos acabados. Como siempre pasa con Honda, el precio de sus coches se sitúa un poco por encima de las marcas generalistas, pero es claramente más barato que las marcas premium alemanas. Por ejemplo, este coche es más caro que un Hyundai Tucson híbrido, que un Kia Sportage híbrido o que un Renault Austral E-Tech, pero en cambio es claramente más barato que las versiones híbridas del Mercedes GLA, el BMW X1 o el Audi Q3, con una calidad y ajuste de materiales que está claramente por encima de las marcas generalistas y que se sitúa muy cerca o incluso en algunos casos por encima de las marcas premium alemanas, como vamos a ver en su interior. Lo que más llama la atención cuando te montas por primera vez en este ZR-V es que la posición de conducción está más cerca de la de una berlina que de la de un SUV. Fijaos, tengo las piernas prácticamente estiradas, como sería habitual en una berlina. Tenemos también esta consola central con la que podemos apoyar perfectamente la pierna cuando vamos conduciendo y así no tener muchos movimientos en el cuerpo. De hecho, Honda asegura que la posición de conducción de este ZR-V es la típica de un sedán. A mí personalmente me ha encantado, pero que tengáis en cuenta que no es esa posición típica de anfiteatro tan elevada como la de un SUV. En cuanto a calidad y ajuste de materiales, bueno, empezamos por la puerta. Plástico blando y mullido, donde apoyamos el brazo tenemos cuero, en la parte superior del salpicadero plástico blando y mullido, aquí incluso también tenemos cuero. Fijaos en estas salidas de aire que están perfectamente integradas en esta rejilla preciosa, y aquí en la consola central también tenemos cuero, además con un diseño bastante bonito.
Calidad y ajuste de materiales de este coche, como siempre en Honda, más cerca de una marca premium que de una marca generalista. Incluso fijaos en la calidad del cuero del volante, que es muy buena. El cuadro de instrumentos es mitad digital, mitad analógico en este acabado Sport, mientras que en el acabado Advance sería completamente digital de 10,2 pulgadas. Me ha llamado también mucho la atención que tenemos levas de aluminio y además, fijaos que el tacto es muy bueno, no son levas de plástico. Sirven para subir o bajar el nivel de retención mientras estamos conduciendo este sistema híbrido. Fijaos que aquí en la mano derecha del volante tenemos estos mandos para utilizar el control de crucero adaptativo. La pantalla es de 9 pulgadas, es exactamente la misma independientemente del acabado y me gusta mucho que tiene el último sistema operativo de Honda, que es muy sencillo de usar porque están muy bien estructurados los menús. Fijaos que nos vamos a ir, por ejemplo, aquí a configuración del vehículo y tenemos unos menús muy bien estructurados, por ejemplo, configuración del cuadro de instrumentos, configuración del alumbrado, es muy sencillo de usar, por supuesto, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Otra cosa que me ha encantado, tenemos mandos físicos para la climatización sacados de la pantalla táctil, que, por cierto, aunque la pantalla es táctil, pero también tenemos algunos botones físicos aquí, en la parte izquierda, por ejemplo, el de Home. Tenemos cargador inalámbrico para el teléfono, estos son los mandos de la caja de cambios y también tenemos los modos de conducción, que por cierto, este ZR-V tiene un modo de conducción específico con respecto al Honda Civic y es este, el modo Snow. Esto es específico de este ZR-V. Asientos que son más confortables que deportivos, tienen unos pétalos que no son muy prominentes, pero como os digo, el acabado del interior de este coche está mucho más cerca de una marca premium que de una marca generalista. El espacio que tenemos aquí en las plazas traseras de este coche se encuentra en la media de su segmento, quizá un poco por encima. Fijaos que el asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas, para meter los pies debajo del asiento, muy bien en cuanto a espacio longitudinal. En cuanto a espacio transversal, bueno, pues la plaza central, como es habitual en este segmento, no es utilizable por una persona adulta, es más estrecha que la de los laterales. Dato positivo, no tenemos túnel de transmisión, tenemos doble salida de aire, doble salida de USB, en definitiva unas plazas traseras que son, por cierto, muy cómodas. Fijaos que tenemos un dibujo del respaldo muy parecido al de los asientos delanteros, esto hace que sean muy cómodos, pero como os digo, la central en cambio no es utilizable por una persona adulta. El ZR-V, independientemente del acabado, cuenta con apertura eléctrica del portón. Quizá el único aspecto a mejorar de este coche es que tenemos 380 litros de capacidad, que, bueno, es inferior a la de sus rivales, pero sí que es cierto que tenemos, como siempre en cualquier SUV, una boca de carga muy grande y además un maletero bastante profundo, que, como os digo, con estos 380 litros puede ser suficiente para una familia con un niño, pero bueno, con respecto a sus rivales es un poco inferior. La única pena, fijaos, que es que no tenemos doble fondo. Fijaos que levantamos la tapa del maletero y tan solo tenemos este pequeño hueco para dejar unos triángulos, poca cosa más. Quizás si tuviéramos un doble fondo, si Honda pudiera sacar aquí un doble fondo cuando le hagan el restyling a este coche y subir a unos 450 litros el volumen del maletero de este coche, sería absolutamente perfecto. El sistema híbrido de este ZR-V ya os he apuntado antes que es el mismo del nuevo Civic. Un sistema híbrido que destaca por su eficiencia. Es increíble como a un coche que tiene una carrocería voluminosa, es una carrocería de SUV y que pesa 1.600 kilos, podemos obtener consumos de 5 litros y medio, una auténtica pasada. Os tengo que decir que este sistema híbrido, un dato para que veáis lo eficiente que es. El motor de combustión tiene una eficiencia energética del 41%, que es un dato muy elevado para un motor de combustión. El sistema híbrido está compuesto por dos motores eléctricos. Tenemos un motor eléctrico principal de 184 caballos, que es el encargado de mover las ruedas delanteras en la inmensa mayoría de circunstancias, y un motor eléctrico secundario. Más este motor térmico, que es un motor de combustión de 4 cilindros en línea que desarrolla 143 caballos. La batería del sistema híbrido de este coche es de 1 kWh de capacidad de iones de litio. El motor de combustión también puede ser el encargado en mover en determinadas circunstancias el eje delantero, sobre todo cuando estamos circulando por autovía con baja carga de acelerador. Pero la función principal de este motor de combustión es la de mover el motor eléctrico secundario para tener siempre carga en la batería.
La potencia máxima de este sistema híbrido es de 184 caballos y 315 Nm de par. Y las prestaciones del coche, ojo, porque son bastante buenas. Tenemos una aceleración de 0 a 100 en 7,9 segundos y una velocidad máxima limitada a 173 km por hora. Así que vamos a ver la aceleración de 0 a 100 de este coche y nos vamos a conducirlo. Durante toda la prueba estoy teniendo la sensación de que este coche es más rápido de los 7,9 segundos que declara Honda para el 0 a 100. Muy probablemente gracias a que la potencia del motor eléctrico entra de forma instantánea y eso hace que la aceleración de este coche sea muy buena desde el principio. Pero bueno, vamos a comprobarlo con el medidor GPS. Vamos allá. Aquí lo tenéis, 6,68 segundos. Este ZR-V es un coche bastante rápido. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este ZR-V y vamos a profundizar un poco más en lo que ya os he ido contando a lo largo del vídeo de cómo se conduce este coche en carretera. Bueno, yo creo que Honda ha creado este coche para todas aquellas personas que no necesiten tanto espacio, como en su hermano mayor el CR-V, pero que sí que necesiten ese plus de estética deportiva y de comportamiento deportivo que no ofrece el CR-V. Es decir, este coche, para mí, es un poco más aspiracional que el CR-V. Está claro que no es un coche tan enfocado a la familia porque tenemos menos capacidad de maletero, pero como os he dicho antes, con esos 380 litros, si sois una pareja o incluso si tenéis un niño, no os va a faltar espacio con este maletero de 380 litros que para mí es suficiente. La suspensión de este coche está compuesta por columnas McPherson en el eje delantero y por un eje multibrazo, como no podía ser de otra forma en Honda, en el eje trasero. Esta suspensión es capaz de controlar muy bien los movimientos de cabeceo y balanceo de la carrocería. Como os decía antes, este coche se encuentra entre los mejores SUVs en cuanto a controlar los movimientos de la carrocería. En el lado opuesto se encontraría el Citroën C5 Aircross, que siempre os lo pongo como ejemplo de SUV que balancea muchísimo. Este, en cambio, es capaz de controlar muy bien los movimientos de balanceo de la carrocería, pero fijaos, incluso metiendo volante, el coche vira plano, no tiene esos movimientos, pero aún así, aunque es una suspensión, como os digo, que controla bien los movimientos de carrocería, es evidentemente más blanda que la de un Honda Civic. Esto es evidente. Por eso este coche es un pelín más cómodo para viajar en carretera, para hacer viajes largos por autovía. Este coche es más cómodo que un Civic en ese apartado. El entorno en el que mayor partido le vamos a sacar al sistema híbrido de este coche es un entorno urbano. Ahí es donde realmente el sistema híbrido de este ZR-V es muy eficiente. Y os pongo un ejemplo. Anoche salía de trabajar, mi lugar de trabajo no está muy lejos de mi casa y el ZR-V fue desde mi trabajo hasta mi casa sin arrancar el motor de combustión. Esto quiere decir que gasté cero combustible. Esto se puede dar en 300, 400, 500 metros, no más, pero si estamos circulando en un entorno urbano, el 60 o el 70% del recorrido lo va a hacer en modo 100% eléctrico, con lo cual vamos a ahorrar mucho combustible y es donde vamos a poder conseguir esos consumos cercanos a los 5,5 litros. En cambio, cuando salimos a carretera, como el motor de combustión se arranca con mucha más asiduidad e incluso en algunas circunstancias se acopla al eje delantero para mover el coche, es donde el consumo puede subir hasta los 6,5 litros o 7 litros. Ahí es donde más penaliza este sistema híbrido. Pero bueno, si utilizáis este coche en un entorno urbano, que sepáis que es muy suave y muy cómodo de utilizar porque siempre se va a arrancar en modo 100% eléctrico. El sonido es nulo porque no tenemos el motor de combustión, así que este tipo de coches son muy fáciles de usar y muy cómodos de usar en un entorno urbano. Aunque este coche tiene modos de conducción que ya os los he enseñado antes, pero lo que el conductor no puede hacer con estos modos de conducción es obligar al coche a circular en modo 100% eléctrico o en modo híbrido. Sí que podemos seleccionar el modo Econ, que así lo llama Honda. En este modo económico lo que el coche prioriza es el funcionamiento con el motor eléctrico, mientras que si nos vamos al modo deportivo se arranca el motor de combustión y tenemos estos 184 caballos de potencia máxima. Pero como os digo, lo que no podemos hacer es obligar al coche a circular en modo 100% eléctrico mientras tenga carga en la batería.
Bueno, por último, antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones, os quiero comentar, por cierto, no sé si habréis estado escuchando durante toda la prueba que de vez en cuando el coche hace un pitidito. ¿Esto porque es? Bueno, pues por todos los ADAS, todas las asistencias, las ayudas a la conducción que lleva este coche, y que por legislación europea obligan a todas las marcas, no es Honda, son todas las marcas, les obligan a que cada vez que nosotros arrancamos el coche estén todas activadas, independientemente de que antes de conducir nosotros desactivemos, por ejemplo, el cambio involuntario de carril, si no nos gusta que nos vaya corrigiendo el coche el volante. Si lo desactivamos, cuando paramos el coche y lo volvemos a arrancar, se vuelve a activar, y por eso nos pita cada vez que nos salta un ADAS, sea el que sea, nos suena este pitidito, no en Honda, ya os digo, en cualquier coche moderno y actual. Bueno, me he dejado para el final los dos aspectos que más me gustan de este coche, y son la posición de conducción y la caja de cambios. La posición de conducción ya os comentaba antes. Fijaos que llevo las piernas prácticamente en la misma posición en la que iría en una berlina, muy estiradas, sin esa sensación de anfiteatro de cualquier SUV. Tendría que ir así, mucho más erguido y mucho más alto para tener la sensación de ir conduciendo un SUV. Aquí, como os digo, tengo la sensación de ir conduciendo una berlina sobre elevada, pero una berlina por posición de conducción. Me encanta. Y el otro aspecto que me gusta mucho, y es en lo que este coche tiene un tacto más deportivo, este sistema híbrido, que el de Toyota, es de la caja de cambios, gracias a la caja de cambios. ¿Por qué? Aunque es una caja de cambios tipo CVT, de variador continuo igual que la de Toyota, pero Honda ha, entre comillas, inventado un sistema en el que simula 7 marchas. Es decir, cuando nosotros aceleramos a fondo, las revoluciones del motor están en todo momento acompasadas a la sensación de aceleración y nos da, como os digo, la sensación de ir cambiando de marcha. Tenemos levas detrás del volante, no sirven para cambiar de marcha. Ya os digo, esto es un CVT, es una única marcha, pero sirven para aumentar o disminuir el nivel de retención cuando levantamos el pie del acelerador. Pero como os digo, os voy a poner ahora la cámara aquí en el cuadro de instrumentos para que veáis la sensación por la que Honda simula que tenemos 7 marchas. Es una sensación, como os digo, muy buena, y nos transmite este coche más sensación de deportividad que el sistema híbrido de Toyota. Fijaos, vamos a seleccionar el modo deportivo de la conducción, y una vez que lo seleccionamos, en este dial de la izquierda lo que nos aparecen es una especie de revoluciones. Cuando llegamos, cada vez que lleguemos aquí al 100, una vez que pisemos a fondo, cambia de marcha o simula que cambia de marcha. Fijaos, vamos a pisar a fondo, llega al 100 y cambia de marcha, o simula que cambia de marcha. Esto hace que las revoluciones del motor siempre vayan acompasadas con la sensación de aceleración. Por eso este sistema híbrido da una sensación de deportividad mucho mayor que el de Toyota. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Espero que este ZR-V os haya gustado tanto como a mí, y sobre todo para todos aquellos que estéis buscando un SUV entre los 42.000 y los 46.000 euros, que sepáis que esta es una de las mejores opciones del mercado, sobre todo si os gusta esa sensación de ir conduciendo un SUV, pero con una posición de conducción y con un tacto de conducción más parecido al de una berlina. Nada más, como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.